Bien, ya estamos listos. Vamos a arrancar. El discipulado de Efesios 4:23, 4 de marzo 2025, o sea, el primer martes del mes de marzo. Así es que vamos a darle gracias a Dios para que nos rinda el tiempo y bueno, eh, que pues obviamente no les digo que sea de edificación lo que vamos a ver hoy, porque si es de la palabra eso está garantizado, ¿no? Pero sí que nos esforcemos todos. Así es que vamos a orar. Regálanos, Elsa, una oración ya que estás ahí a mano. Sí, pastor. Sí, pastor. Amante y Padre Dios, hoy sí que no te vamos a pedir nada, Señor, más que agradecerte, Señor, por el tiempo que nos estás permitiendo que nos reunamos, Señor, y poder recibir tu santa palabra, Padre Santo, y que el pastor, la enseñanza que traiga, sea como acaba de decir, ya sabemos que es de edificación, pero para que nosotros podamos meditar en ella y ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre bendito, porque en todo estás tú, tu misericordia, tu amor, tu benevolencia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites. Bendice a cada uno de los hermanos, a los pastores, Señor, a todo el grupo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, ponemos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Amén, amén, Elsa. Muchas Amén. gracias. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Ya, Sí. Ahí pastor. se ve. Ok. Sí, amén. Bien, puse ahí dos líneas como para que pensemos y nos metamos en el tema. Yo creo que todos, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, es parte de lo que hemos visto en el discipulado del papel y la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es el papel y cuál es la responsabilidad? Bueno, todo reposa en lo que el Señor antes de irse nos dejó, ¿no? En la gran comisión y digamos, somos los responsables de que la obra que Él empezó, pues continúe, digámoslo, para eso nos ha dado la garantía de que Él va a estar ahí, siempre acompañándolo, pero es un papel muy evangelístico, básicamente. Cuando digo evangelístico es de que sobre nosotros recae la responsabilidad de que el evangelio siga, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo cuando ya se iba a ir, le decía, bueno, nunca dejes de predicar, no dejes de predicar, no te canses, que la palabra fluya, que corra. Para eso prepara a otros siempre, eso sí, y cuando ellos hablaban de imponer manos, no impongas manos a la ligera, no encomiendes a cualquiera, ¿no? Asegúrate que esa persona pues sea la idónea. Bueno, todo eso dentro del papel y la responsabilidad de la iglesia, ¿no? Ahora, hay una pregunta ahí que ustedes la ven que dice que, ¿qué nos gustaría que caracterizara a las iglesias cristianas, digámoslo? Pues, o sea, no vamos a hacer la diferenciación ahí entre lo que es. Todos sabemos que una cosa es una iglesia cristiana y otra cosa es la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, pero metámoslos ahí las dos, la iglesia es cristiana, la iglesia de Cristo. ¿Qué nos gustaría? O sea, hay unas dos o tres personas que opinen o los que quieran, de cómo creen ustedes que les gustaría que fueran. Obviamente, no importa si lo son o no lo son, ¿no? O sea, como qué cosas creen ustedes que debería caracterizar a las iglesias cristianas, cómo deberían ser. ¿O qué debería caracterizarnos? ¿Qué deberíamos tener como iglesia que corresponda a ese papel y a esa responsabilidad que el Señor nos ha dado? ¿Qué creen ustedes? El amor, pastor, El hacia el... amor, ¿está Sí. Que bien? el, que el Que pilar realmente sea están la palabra. alineados. ¿Perdón? Ajá, correcto. ¿Ibas a decir Que el pi- algo? Bueno, primero leo sí, yo dije que el pilar sea la palabra. la palabra, Karen. Sí, yo iba a hacer lo mismo, nada más que dice la Biblia, Ok, Hasta llegó Anthony, que es el la fundamento. doctrina. La integridad. la integridad, Anthony. Davis, La doctrina, que tengamos la misma doctrina y todos. la doctrina que tiene que ver con la palabra, el evangelio. ¿Qué más? Uno más. Alguien que nunca escuchemos, a ver. Perdón. La unión entre hermanos. La El unión entre amor. el amor, Erika. Ok. Bueno, todo lo que dijeron está bien, ¿no? Eso es lo que a uno le gustaría que las iglesias se caracterizaran. Y todos estaremos de acuerdo que hay algunas que lo cumplen y hay algunas que no. O sea, aunque todas deberíamos cumplirlo. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han dicho
hace parte de ese papel y de esa responsabilidad que el Señor nos ha dejado, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, todo lo que ustedes dijeron es algo que debería no solamente caracterizar, sino practicar a las iglesias cristianas. Pero vamos a hablar hoy de algo que sí, que es algo que es fundamental y que, bueno, obviamente Flori le pegó ahí al asunto que es lo que es la unidad, ¿no? La unión, digámoslo así como tal, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de la unidad de la iglesia, ¿no? Y cuando hablo de la unidad de la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, ¿no? Y en algún momento vamos a tener que bajar a la iglesia local, digámoslo así, porque pues eso es como que uno empezar a hablar sobre las necesidades que hay en el mundo. Pues sí, está bien que las nombremos, pero nosotros sabemos que no le vamos a llegar a las necesidades que hay en todo el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero a la humanidad entera, ¿no? O sea, entonces uno tiene que bajarlo, aterrizarlo un poco a lo que es la parte local, a la familia o a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo relacionado con este tema de la unidad, que tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron, ¿no? Con la integridad que hablaba Anthony, la doctrina, todo eso. Nosotros estamos viviendo unos tiempos o en una sociedad que lo que menos tiene es unión, ¿no? En todos los ámbitos. O sea, si hay algo que caracteriza esta sociedad o estos tiempos en los que vivimos son tiempos de división más bien, ¿no? Y hay muchos temas que a nosotros nos dividen, ¿no? Y ahora usted dirá, pastor, pero eso es normal porque hay grupos, ¿no? Sí, pero una cosa es que uno piense diferente y otra cosa es que eso cause división, ¿no? O sea, y lo mismo pasa a veces en las iglesias, ¿no? Está bien, hay iglesias que son diferentes, hay iglesias que tienen sus estilos, hay iglesias que ahorita vamos a ver qué es lo que nos une o nos desune, pero hay iglesias que tienen su particularidad, ¿no? Y eso no nos debería de llevar a que uno no pueda relacionarse con gente de otras iglesias, ¿no? O sea, o trabajar con algunas otras iglesias, obviamente siendo selectivos, ¿no? O sea, yo apelo a que ustedes no crean pues que uno va a ir a mezclarse con cualquiera. A mí a veces me llegan invitaciones a reuniones que hay en Cartago, y primero porque me queda muy difícil ir entre semana, ya de noche, y segundo porque pues ya uno sabe que detrás de eso a veces hay otros grupos que no caminamos por sendas diferentes, entonces ¿para qué, no? Pero bueno, el caso es que hay muchas cosas que nos causan división, en el caso de la política, las religiones como tal, estamos hablando en términos generales, las cuestiones raciales también generan división, hoy en día, aunque uno no crea, hoy en día el racismo todavía existe, las opiniones, bueno, tantas cosas, ¿no? Hasta el fútbol genera división y a veces hay violencia de por medio, ¿no? Y esas divisiones, sin lugar a dudas, pues afectan relaciones familiares, afectan matrimonio, afectan la iglesia como tal, ¿no? Afectan en nuestros trabajos, en tantas cosas, ¿no? En nuestros proyectos, que hablábamos el domingo de los proyectos y los propósitos de vida, ¿no? Entonces, el que estemos viviendo en un mundo tan dividido, eh, pues básicamente nos permite como entender y valorar mucho más ese gran anhelo que el Señor tenía, ¿no? Para con su pueblo, ¿no? De que tuviéramos unidad, de que nosotros fuéramos uno, ¿no? La iglesia en sí fuera una sola, ¿no? Y ahí ya nos vamos yendo al término de la iglesia como tal, porque obviamente no podemos pretender ser uno y tener unidad con gente que es del mundo, ¿no? Porque pues caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, no se puede, no hay ninguna afinidad entre las tinieblas y la luz y todo lo que la palabra habla, ¿no? Entonces ya yéndonos a lo que es el deseo, el anhelo del Señor para su pueblo, o sea, para su iglesia, pues está esto, ¿no? De que tengamos unidad, de que seamos uno, como él decía, así como tú y yo, Padre, le decía, así como tú y yo somos uno, que realmente los tuyos, tu pueblo, la iglesia también pudieran permanecer en una perfecta unidad, ¿no? Eso es lo que el Señor anhela. Realmente que haya unidad entre nosotros en nuestras diferentes áreas y principalmente en lo que tiene que ver en la iglesia como tal. Y podemos ver una cantidad de pasajes a lo largo de la Biblia también, principalmente en el Nuevo Testamento, porque pues obviamente si hay alguien que vino a reconciliarnos y a que estemos en unidad, pues fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso principalmente vemos ese tipo de citas en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en 1 Corintios 1:10, cuando Pablo le dice a la iglesia: os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacaba demonios que le decían, no, pero es que, ¿cómo no los va a sacar
si tú eres del mismo equipo, ¿no? Entonces, y él hablaba de que si una casa está dividida, no puede progresar y todo eso, dándoles el ejemplo de que él y los demonios no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, encontramos varios pasajes, ¿no? En Eclesiastés también, el mismo Salomón lo mencionaba ya cuando decía que mejor eran dos que uno porque tiene mejor paga y que si uno cae, el otro lo levanta y así. Entonces, siempre se habla de la unidad, de la compañía, de la solidaridad como tal, ¿no? Y por allá en Juan 17, cuando el Señor está orando por sus discípulos, también ruega al Padre y le dice, mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra, es decir, por toda la iglesia, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, y que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? O sea, partamos de esa sana intención que el Señor tiene de que haya unidad, ¿no? Todos sabemos y lo hemos mencionado y les he repetido hasta más no poder, de que realmente pues la intencionalidad de Dios, la general, en términos generales, pues que nadie se pierda, que la gente lo conozca, sabemos que ahí radica la gran intencionalidad de Dios o la gran voluntad de Él. Pero por lo que hemos leído, pues, y yo creo que hace parte de esa intencionalidad que él tiene, hay un interés particular de que haya armonía, de que haya unidad entre los creyentes, ¿no? Pero no esa unidad como la que venden hoy en día, ¿no? De que, no, que seamos unos, busquemos las cosas que nos unen, no nos concentremos en lo que nos separa, que raya más al ecumenismo, donde ya, bueno, yo he escuchado ahí ya pastores cristianos y que dicen, bueno, estuvimos en un seminario y había gente de todo, habían católicos, había mormones, había de todo, pero no, ahorita ya dejemos las diferencias y construyamos, ¿no? Yo creo que uno también tampoco debe caer en eso del ecumenismo, ¿no? Porque digamos, para los cristianos, aunque debería ser muy fácil para nosotros estar unidos en un mismo espíritu, ¿ustedes se acuerdan por qué? Que yo varias veces he puesto el ejemplo de los católicos, que los católicos son muy unidos en el sentido de que ellos no encuentran problemas que cuando uno está en un barrio, uno va a la iglesia católica del barrio, ¿no? No tiene problema. Nadie que sea católico viviendo aquí en San José va a ir a una iglesia católica en Cartago, a no ser de que vaya a la basílica a alguna actividad especial, ¿no? Uno va a la iglesia del barrio, ¿no? O sea, entonces para nosotros los cristianos debería ser muy fácil estar unidos en un mismo espíritu, ¿no? Porque es el mismo espíritu y tenemos la palabra. Pero ¿qué es lo que nos separa? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que a nosotros como cristianos nos separa o como iglesia nos separa? ¿Se acuerdan? La doctrina. La doctrina, ¿no? Eso es lo que nos separa a nosotros, las doctrinas. Ahora cualquiera podría decir, pastor, ¿y por qué los separa uno la doctrina si la doctrina es una sola? O sea, la doctrina de Jesucristo. De hecho, dice el libro, la palabra dice que el que se extravía de la doctrina de Jesucristo, entonces no habla de las doctrinas, aunque las doctrinas son, digamos, la doctrina de Jesucristo se compone de varias doctrinas, varias enseñanzas, ¿no? Pero la doctrina, el Evangelio de Jesucristo es uno solo. Y entonces uno podría preguntarse, ¿por qué las doctrinas son lo que lo sé? ¿Por qué creen ustedes que si la doctrina es una sola, es la misma doctrina la que separa las iglesias? Porque ellos no siguen la doctrina que es una sola, sino siguen otras doctrinas. Porque aparece en lo que dije ahorita, ¿no? El que se extravía de la doctrina de Jesucristo, ¿siguiendo qué cosa? Cuando uno se Otras extravía de la doctrinas, doctrina de Jesucristo, ¿qué sigue? otras doctrinas que son Tradiciones aparte de la pastorales. doctrina de Jesucristo. Otras doctrinas, o que a veces le llaman otro evangelio. Y la misma palabra dice, y no es que haya otro evangelio, sino que es simplemente el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que lo han Interpretado de distorsionado. diferente manera. ¿Cómo, Elsa? Interpretado de diferente manera. Sí, lo interpretan a conveniencia, ¿no? Entonces, ese es el problema de las iglesias que comienzan a generar otras doctrinas acomodadas a conveniencia, ¿no? Entonces, o que básicamente son textos sacados de contexto y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, como iglesia, Pastor, sí, o señora, sea que lo mismo diría uno que todo tiene que ser cristocéntrico, ¿no? Que lo lleve uno cristocéntrico, pues debería ser, ¿no? O porque sea, a veces si yo leo un pasaje y yo lo entiendo y yo
creo que estoy caminando bien y que yo pienso, pero otra persona lo lee y lo interpreta diferente. Entonces, aunque seamos de la misma línea y todo, entonces la Digamos, interpretación, es que ajá, el tema, una cosa es la interpretación, otra cosa es la enseñanza que uno saque del pasaje, ¿no? Porque, digamos, los dos podemos, por ejemplo, el Salmo 23 lo podemos leer todos los que estamos aquí y a lo mejor sacamos de ahí muchísimas enseñanzas, ¿no? Pero la interpretación de la intencionalidad de Dios que nos quería transmitir a través de ese salmo debería ir por una misma línea, ¿no? No ser exactamente igual, porque imagine que los mismos evangelistas que vieron al Señor caminando y todo eso, cada uno lo vio bajo su propia óptica, ¿no? Por eso se llaman evangelios sinópticos, cada uno lo vio a su manera y lo interpretó, pero no vemos en ningún momento ningún evangelio contradiciendo al otro, ¿no? A la larga, ellos tenían, digamos, el mismo espíritu de la enseñanza como tal, ¿no? Entonces, el problema ahí es cuando ya comienzan a haber interpretaciones personales, mire, si ya la interpretación es a la luz de la misma palabra, porque acuerde que la misma palabra ya misma se respalda, ¿no? Pero ya cuando comienzan a haber interpretaciones personales, por eso es que dice que la profecía no es de, ¿cómo es que dice? Hay un versículo que dice que nunca la profecía fue que de, dice que de le digo, privada, ¿no? ajá, Ajá, que la escritura no vino por interpretación privada, sino que exacto. vino por los santos profetas, digamos, inspirados por el Espíritu, digamos que no es de interpretación privada, digamos, de ella misma se interpreta a ella misma como Correcto. se lo está Y diciendo. entonces el problema ahí es cuando comienzan a haber interpretaciones privadas, ¿no? Es decir, cada uno dice, no, yo lo entiendo así y no es no es como, no es lo que yo creo, ¿no? Es qué dice la palabra realmente y si eso está en línea a lo que nuestro Señor enseñó y si los apóstoles enseñaron. Pero acuerde que algo que caracterizaba a la iglesia primitiva era que ellos caminaban sujetos a la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que la doctrina de los apóstoles era el mismo evangelio de Jesucristo. Entonces, ahí es donde comienzan a separarse ya uno. Entonces comienzan a haber grupos que dicen que la salvación se pierde, que no se pierde, que si que yo no sé qué, que si hay maldiciones generacionales, que no hay maldiciones generacionales, que todo eso, ¿no? Entonces, eso ya comienza a separar las iglesias, ¿no? Y es lo que complica. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, entonces, vayámonos a la iglesia local, ¿no? Uno como iglesia local. Cuando yo digo ya iglesia local es la iglesia nuestra, ¿no? Ya lo que uno puede hacer. ¿Qué puede hacer uno ahí? Yo no, yo créame que yo ponerme yo a echarme un pulso, por ejemplo, con allá en Cartago, con visión de multitudes y con toda esa gente, esas mega iglesias y que por años se les ha hablado y entre más se les habla más llenas están y todo eso. Entonces, prefiero ya, y ahí sí es una posición personal. Prefiero concentrarme en la iglesia local, la gente que cree en uno, la gente que lo escucha, la gente que realmente quiere cambiar, la gente que quiere aprender, la gente que, ¿me entiende? Habrán otros que no, ¿no? O sea, pero cada uno decide cómo Pastor, pelear esta batalla. Sí, aquí tengo el versículo, lo leo si gusta. sí, sí, Leo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Correcto. Sí, sí. Muchas gracias, Leo. Entonces les decía pues que como iglesia local, pues, ¿qué es lo que nos queda? Pues hacer nuestro mejor esfuerzo eh, y que ese esfuerzo que hacemos como iglesia lo podamos también llevar a nuestras familias y al entorno más cercano. En resumen, a donde nosotros tenemos influencia, ¿no? Realmente, desafortunadamente no tenemos influencia en todo lado, pero a donde tengamos influencia, que nosotros podamos marcar la diferencia. Entonces vamos a concentrarnos o vamos a utilizar este pasaje que está en Efesios 4 del 1 al 6, eh, que Pablo obviamente escribe a la iglesia de Éfeso, precisamente para hacer énfasis en este tema de la unidad, ¿no? De la iglesia como tal, porque si él está escribiendo a la iglesia, pues es precisamente buscando esa unidad como tal, ¿no? Entonces él escribe en Efesios 4 1 al 6 dice, yo pues obviamente está hablando de él. Yo pues, Pablo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuiste llamado. Ahorita vamos a explicar todo este pasaje porque nos va a servir para este tema que estamos hablando, ¿no? Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, eso escribió él ahí en el libro de Efesios, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Entonces, bueno, obviamente la carta de Efesios, yo no sé si ustedes la han leído toda, a veces se concentra uno por pedacitos y todo eso, y casi siempre el capítulo más. ¿Cuál es el capítulo más leído de Efesios? A ver, ustedes, que más han leído de Efesios, o que más lo tienen, que más tienen presente. El 3. El 3, ¿qué Un más? 4. El 4. Sí, yo creo que el 4 por lo de Efesios 4, 22, 23, 24. Pero bueno, el caso es que la carta a Efesios que escribió Pablo, pues no es tan larga, aunque para hacer una carta es larga, ¿no? Porque tiene 6 capítulos, pero digamos que esta carta a los Efesios tiene una particularidad, son 6 capítulos, los primeros tres tienen un enfoque muy espiritual, ¿no? Entonces, si usted lee Efesios 1, 2 y 3, habla, por ejemplo, de, bueno, el saludo, las bendiciones espirituales en Cristo. Si están viendo Efesios, estoy haciendo como un repaso de los títulos del capítulo 1. Después habla del espíritu de la sabiduría y de la revelación. Después en el capítulo 2 dice salvos por gracia. Más adelante dice reconciliación por medio de la cruz. Y en el versículo 3 habla ya del ministerio de Pablo a los gentiles y el amor que excede todo conocimiento. El caso es que los 3 primeros capítulos tienen un enfoque muy espiritual. Y ese enfoque está muy, muy direccionado, digamos, a lo que Dios ha hecho por su iglesia, ¿no? Entonces, digamos, Pablo le hace mucho énfasis ahí que ellos ya son salvos digamos, por la gracia y que el sacrificio del Señor que hizo en la cruz y que nos permitió reconciliar. Entonces, se centra en eso, ¿no? Lo que Dios ha hecho por la iglesia. Básicamente esos 3 primeros capítulos. Y después, cuando empieza el capítulo 4, que es lo que acabamos de leer nosotros acá arriba en 4 del 1 al 6. Y si ustedes ven los títulos, empieza con la unidad del Espíritu, después viene la nueva vida en Cristo. Estoy leyendo los títulos. La nueva vida en Cristo. En el capítulo 5 dice, andad como hijos de luz. Después dice, someteos los unos a los otros. Ya después en el capítulo 6 habla de algunos consejos de que dice que los hijos obedezcan al Señor y a vuestros padres. Habla de la armadura de Dios y al final es la despedida. Entonces, si uno se va a detalle, esos capítulos 4, 5 y 6 son como la parte práctica, ¿no? Entonces le empieza los 3 primeros capítulos, muy espiritual el asunto, lo que Dios ha hecho, los privilegios de nosotros al haber sido reconciliados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ya en los capítulos 4, 5 y 6 es como la parte práctica, ¿no? Es como el andar terrenal de cada uno de nosotros, es como poner los pies sobre la tierra que así debería ser, ¿no? Y que ustedes lo han oído, digamos, en lo que nos enseña el pastor Tío también de la parte de lo legal y lo vital, ¿no? Hay algo que es legal, que está escrito, y ya viene la parte vital, que es vital que uno viva lo que está escrito, ¿no? Que de eso se trata. Por eso es que dicen que la letra solita mata, ¿no? La letra, pues básicamente, en sí sola, no, la palabra de Dios, si uno no la vive, no le sirve para nada, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Y entonces hay una analogía ahí de lo que es esto que acabamos de leer, ahorita lo vamos a retomar, de Efesios, los 6 capítulos, los 3 primeros y los 3 últimos, una analogía de cuando Josué llegó a la tierra prometida, ¿no? O sea, ustedes todos saben la historia de Josué. Josué le recibió la estafeta a Moisés. Moisés inició la labor guiando un pueblo hacia una tierra que se le había sido prometida pues, al pueblo de Dios directamente. Era una tierra que por derecho y por medio de una promesa ya había sido asignada, digamos, al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces fue Josué el encargado, obviamente, de guiar en la parte final a los israelitas para que ya hicieran o que, y digamos, como que pasaran al otro lado del Jordán y el atravesar ese río era como una especie
de símbolo, digámoslo, como una marca, llamémoslo así, de que una vez pasando el Jordán, ya del Jordán para allá, esa es la tierra prometida, ya pueden hacer uso de ella, pero todos sabemos la historia de que era una tierra que no es que estaba ahí esperándolos a ellos, ¿no? Ellos tenían que apropiarse de ella porque ya se les había prometido, pero acuérdense de los dos espías y que allá hay gigantes y todo lo que ya sabemos. O sea, había gente ahí y había que tomar posesión de ese territorio para poder disfrutarla, ¿no? Como las bendiciones de Dios. Por eso cuántas veces no decimos nosotros que las bendiciones de Dios, pues hay que pelearlas para poder disfrutarlas, ¿no? Porque ahí están, pero si uno no las pelea, pues no las va a poder disfrutar, ¿no? Entonces, ahí en la tierra prometida había enemigos y habían algunos otros obstáculos y Josué obviamente tenía que guiar al pueblo para que no solamente pudieran vencerlo, sino que también por medio de esas victorias pudieran ocupar ese terreno, ¿no? Entonces, este ejemplo que acabamos de ver, de que la gente peregrinó, llegó al Jordán y el atravesar el Jordán era como una señal ya de que del Jordán para allá, ahí estaba ya la promesa, estaba todo lo que ellos podían disfrutar, ¿no? Entonces, en la vida nuestra, digamos, cuando uno nace de nuevo, pues eso es como una especie de atravesar el Jordán, ¿no? O sea, es como que en un momento que la persona decide entregarle su vida al Señor y nace de nuevo, de ahí en adelante, pues le va a tocar pelear la batalla para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. O sea, hay una cantidad de cosas ahí para esa persona que ha nacido de nuevo pero que tiene que pelearlas, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, tiene que conquistar tierras, bueno, empezando por conquistarse a uno mismo, ¿no? Entonces es como un privilegio, por eso es que decía que a los que le recibieron, a ellos les dio la potestad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál era el privilegio del pueblo de Dios después de atravesar el Jordán? Pues entrar, ocupar, poseer toda esa cantidad de tierras, que era una buena tierra. ¿Cuáles son los privilegios de nosotros cuando nacemos de nuevo? Igual, ¿no? Poseer, conquistar, esas bendiciones espirituales pues, que están ahí y que la palabra menciona para todo aquel que decide aceptar al Señor, ¿no? Entonces hay una cantidad de riquezas, hay una cantidad de promesas, pero obviamente implican de nosotros también esfuerzo y implica que crezcamos en sabiduría también, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas personas hoy en día que pues, desafortunadamente, usando ya el ejemplo del libro de Efesios que leímos, que le entregan su vida al Señor y se quedan en esos tres primeros capítulos del libro de Efesios, ¿no? O sea, sí, en las bendiciones de Dios y se instruyen y se preparan y no se pierden ningún estudio bíblico y compran cuatro o cinco versiones de Biblias diferentes, una Biblia con pasta de cuero, otra con pasta yo no sé qué, cuatro diccionarios bíblicos, 17 concordancias y bueno, una cantidad de cosas que no es que esté mal, o sea, no es que esté mal, está bien, ¿no? Pero se quedan ahí, ¿me entiende? Se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí. Entonces, esa primera parte es como el peregrinar, ¿no? Pues acuerde, el Señor los sacó de Egipto de la esclavitud, caminaron en el desierto, y entonces se quedaron ahí en el desierto, y resulta que ahí está el Jordán, y dice, pero usted tiene que pasar el Jordán. No, no, pero voy a seguir aquí dando vueltas, aquí en el desierto todavía, pero pasa el Jordán ya estás preparado, pasa el Jordán para que empieces a conquistar. No, no, pero voy a seguir dando vueltas. ¿Me entiende? Entonces se quedan en esa primera parte del libro de Efesios, esos tres primeros capítulos, y al final nunca toman la decisión de, de trascender a los otros tres capítulos, 4, 5 y 6, a llegar a la parte práctica, a lo que es poner los pies sobre la tierra, ya dejar de caminar en las nubes. ¿Me entiende? Básicamente es eso, ¿no? Y esa era la analogía que quería hacer con este ejemplo de Josué como tal, ¿no? Entonces, básicamente es como la analogía de lo que le llaman la iglesia invisible a veces, que uno dice, es que yo soy parte de la iglesia invisible, porque a la iglesia del Señor se le llama también iglesia invisible, pero es porque es espiritual, ¿no? O sea, porque no es que haya una membresía donde diga, hay gente que muestra su carnet de que pertenece a una iglesia y eso es una iglesia como organismo, ¿no? Pero uno no puede ver visiblemente si una persona nació de nuevo o no. Entonces, por eso se le llama la iglesia invisible, pero ahorita más adelante lo vamos a aclarar. Pero uno creería que realmente son invisibles porque, pues sí, son invisibles los domingos porque uno ni los ve en la iglesia, ¿no? O son invisibles en los estudios bíblicos, en el discipulado, porque uno no los ve, ¿no? ¿Cuánto no anunciamos nosotros el discipulado en la iglesia, ¿no? Vea, los martes hay discipulado, nosotros nos conectamos 22, 25 personas, la iglesia somos casi 100 personas ahí, más los de afuera, pero bueno, el caso es que de verdad que sí son invisibles, ¿no? O cuando se necesita algún apoyo o algo así, pues son invisibles, ¿no? No los ve, ¿no?
Pero si hay una realidad es que esa iglesia que es invisible, realmente para los efectos, para la responsabilidad que tenemos como iglesia, pues tiene que hacerse visible, ¿no? ¿Y dónde se hace visible una iglesia? En la congregación, ¿no? O sea, ahí. Entonces, ahorita precisamente estábamos hablando con Milena de todo ese asunto de congregarse, ¿no? Del congregarse, el congregarse. Ahorita hay una fuerza muy grande ahí y después de la pandemia surgió todo eso de que si hay que congregarse, no hay que congregarse, y yo entiendo, o sea, créanme que yo entiendo todo lo que dicen de que sí, de que hoy en día es muy difícil encontrar una iglesia sana, yo sé, eso es cierto. Pero uno tiene que buscar, tiene que haber una iglesia donde uno pueda llegar, donde uno pueda trabajar, donde uno pueda ponerse a disposición de la iglesia, apoyar ahí en lo que uno sabe, a crecer. Si hay algo que uno lo hace crecer, es realmente rodearse de gente que está necesitada y que uno se sienta útil para eso, ¿no? Ahí es donde la iglesia se tiene que hacer visible, ¿no? Entonces, yo insisto eso de la importancia de congregarse, ¿no? Yo creo que uno se tiene que congregar, aparte porque está escrito en la palabra, aparte porque el Señor lo hacía, aparte porque cuando el pueblo iba en el desierto peregrinando hacia esta tierra prometida, dicen que cuando ellos armaban un campamento afuera, en las afueras del campamento, lo primero que montaban era el tabernáculo, ¿no? Y la gente tenía que ir al tabernáculo, eh, tenían que ir allá, no es que alguien decía, "Ah, es que hoy no, ¿por qué no me traen el tabernáculo aquí a la casa es que para no salir? No, 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 el tabernáculo está allá, la gente tiene que ir allá. ¿Me entienden? Entonces, pero bueno, ese es otro tema, pero yo sí defiendo eso de que a mí, bueno, por lo menos yo soy de la vieja escuela, yo creo que uno, la relación física, el abrazo, el darse una mano, el mirar a la gente a los ojos, yo creo que eso no tiene precio ni se compara con nada. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, básicamente, en esos versículos que nosotros leímos arriba, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso, él hacía mucho énfasis en la unidad de la iglesia, ¿no? Ahorita a medida que vayamos leyendo, vamos a ir entendiendo el propósito como tal y la responsabilidad. Recuerde que hablamos el domingo del propósito, en este caso, ¿cuál es el propósito de la iglesia? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar y qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo las diferentes palabras que Pablo usaba en ese versículo que hicimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 4 que leímos ahorita, él dice, yo pues, ¿no? Obviamente yo, pues es Pablo, y él dice pues, acuérdate que la palabra pues es un conector, ¿no? O sea, un conector, pues obviamente no le voy a decir que hace un conector, porque un conector lo que hace es conectar. Entonces es como una palabra de transición, ¿no? O sea, es como una palabra que uno usa cuando uno dice yo pues, o sea, con base en todo lo que él había dicho, pues, es como conectando lo que él había hablado en todos los primeros tres capítulos, y ya estaba empezando el capítulo 4 como para conectar esas dos partes, ¿no? Sí, yo pues, entonces él básicamente ¿Qué quiere pasó? decir que en vista de todo lo que él ya había dicho en los tres primeros capítulos, de lo que Dios había hecho por la iglesia, eh, viene lo que él va a decir más adelante, ¿no? Entonces, yo pues, después dice, preso en el Señor, o sea, obviamente él estaba encarcelado, ¿no? En el capítulo 3 verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ¿no? Entonces Pablo, pues obviamente estaba prisionero también. Entonces él decía, yo preso en el Señor, y todos sabemos por qué lo metían preso a Pablo siempre, ¿no? No era por choricero, ni por estafador, ni mucho menos. Él siempre mantenía prisionero, era por predicar el evangelio como tal, ¿no? Entonces él dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acuérdate que el domingo hablábamos también del llamado en la iglesia, ¿no? El llamado es esa invitación que Dios hace a todo aquel que quiera seguirlo, ¿no? ¿Y para qué? Para que cumpla el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es el llamado. Pastor, Recuerda que, sí, señor. es que eras que cuando usted habló de eso, del llamado en la iglesia, yo quise como interrumpirlo, pero mejor no lo hice porque, Ujú, para no sacarlo de la prédica, pero es que hay una parte donde dice que muchos son los llamados y pocos son los ujú, escogidos. ujú. Entonces, digamos, yo quisiera que me explique un poco, porque, digamos, el llamamiento es diferente a las personas escogidas. Y es Sí, como lo que usted está diciendo ahorita, digamos, de las personas ujú. que hay aquí en el grupo son escogidos, digámoslo así.
Lo que pasa es que, digamos, cuando uno habla de un llamado, por eso es que cuando al final del culto les decía que uno termina de predicar y dice, bueno, voy a hacer el llamado. Es como esa invitación que hay a que a la gente, ¿quiénes de los que estoy haciéndole la invitación quieren hacer? Es como que a ustedes, que somos 22 aquí, yo les haga un llamado, le diga, mira, mañana tenemos una actividad a las 7 de la noche, entonces es un llamado, es una invitación, y algunos de ustedes me dirán, pastor, anóteme a mí, yo quiero, entonces al final de los 22 resulta que 10 se apuntaron, entonces eh, yo hice el llamado, hice la invitación, pero al final los escogidos, o sea, los que decidieron aceptarla son los 10 que se anotaron, digámoslo así, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno hace un llamado como tal, porque lo que Leo está diciendo es que sí, uno le hace el llamado a la gente que, pues, que no ha aceptado al Señor como tal, ¿no? Porque por eso es que el llamado siempre viene después de una prédica, ¿no? O después de uno explicarles de qué se trata el asunto, porque si uno llega a una gente que, por ejemplo, si ustedes llegan ante alguien que no conoce absolutamente nada de Dios, ni sabe quién es Jesús, ni conoce la palabra, y ustedes le hacen un llamado, pues posiblemente esa persona no acepte, ¿no? Primero tiene que ir una exposición de la palabra, digamos, para que la gente sepa de qué le estamos hablando y después hacer el llamado. Es como que yo les dijera a ustedes, bueno, ¿quiénes se quieren apuntar para mañana a las 7 de la noche? Y cualquiera decir, ¿pero para qué? Pastor, ¿y para qué? Entonces nadie se apunta, ¿por qué? Porque no saben, pero si yo les explico para qué es, ya algunos de ustedes puede que se apunten. Entonces, a eso se refiere como el llamado, ¿no? Esa invitación. Cuando él dice aquí, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, o sea, con que a ustedes se les invitó, ¿no? O sea, la vocación es, acuérdense que usando este versículo, ¿qué es una vocación? Es como esa convicción que uno tiene, ¿no? La gente a veces dice, es que yo tengo vocación de enfermero, o sea, es lo que a mí me gusta, digamos, es en lo que yo quisiera desarrollarme, ¿no? Tengo esa vocación, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, por eso es que a los muchachos cuando salen del colegio y que no saben todavía para qué carrera escoger, a ellos les hacen unas ferias vocacionales, ¿no? O sea, es como para explicar las diferentes carreras, para que ellos se ubiquen qué es lo que a ellos les gusta, ¿no? Pero básicamente a eso se refiere el llamado como tal, ¿no? Entonces, pero no sé en qué parte, digamos, Leo, tenés como la duda del llamado, o sea, como tal, ¿no? Es que hay una parte donde habla del llamamiento santo también, Ujú. pero digamos, lo que yo quería resaltar era que era diferente lo del llamado y digamos, lo de los escogidos, porque digamos, la palabra dice que muchos son los llamados, pero que pocos son los Por escogidos. eso, es que el llamado es para todo, Leo, Ujú. pero los escogidos son los que deciden aceptar el llamado. ¿Me entendés? Ajá, Entonces, por eso que él está por diciendo eso aquí, no mira, son él está todos. diciendo aquí, os ruego que andéis, porque si no, él no tendría que rogarles. ¿Cuánto le ruega uno a alguien? Sí, Pues cuando no cuando uno quiere sabe hacer que esa caso, ¿verdad? persona, así como que por un pedido normal, no se anima, ¿no? Entonces, volviendo al mismo ejemplo ahorita que yo le digo, mira, si yo hago mañana algo a las 7 de la noche, yo sé que eso es clave y eso es de vida o muerte, y yo digo, no, si yo les digo que se apunten, no van a ir, entonces le digo, hermano, vea, le ruego, hermano, le ruego que mañana se conecten a las 10. Entonces, cuando yo sé, digamos, la importancia de eso, de ese llamado, de esa invitación, para, digamos, persuadirlos a ustedes de que la acepten, ¿no? Entonces, por eso él dice, os ruego que andéis como es digno de vocación con la que ustedes fueron llamados. Es decir, con la invitación que se les dio, ¿no? Y cuando tú dices eso de que muchos son los llamados, es porque es cierto. Y pongamos el ejemplo de los llamados de las iglesias. El llamado, créeme, en una iglesia hay 100, 200, 500 personas y el llamado se les hace a todos. Pero ¿quiénes deciden atender el llamado? Dos o tres o cuatro o cinco. Entonces, muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. No porque Dios los escoja, sino porque es una decisión personal. ¿Eh? Un escogido es una persona que decide atender el llamado, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pastor, Sí, señora. ay, qué señora son eso. Bueno, es que ya usted lo dijo, pero en realidad, a veces se malinterpreta ese escogido. Suena como que Dios hace un team marindo pingüe, Ujú. pero al final de cuentas el escogido es el que decide Correcto. Dios no y hace decide el acepción de camino. personas, ¿no? Ujú. O sea, Dios no, es una decisión personal. Es como que el Señor dijera, vea, hace un llamado, ¿no? Vea, los que quieran venir en pos de mí, llamado para todo, porque Él no está diciendo, vea, nada más los israelitas
y los que sean de estas que quieran venir en pos de mí, o los que no sean pescadores que quieran venir en pos de mí, no, o los de Cartago que quieran venir, no, él dice, los que quieran venir en pos de mí, los que quieran, ¿no? Pues tome su cruz, niéguese y sígame, ¿no? Entonces la invitación va para todos, pero al final, ¿quiénes la van a aceptar? Los que toman la decisión de seguirle. Los que quieran, ¿cierto que sí? Los que quieran, pero la invitación va para todos, ¿me entiendes? Entonces, sí, ese escogido no es que Dios los escoge, ¿no? Ni mucho menos. Básicamente, Dios no hace acepción de personas. Y acuerden que más aún cuando, qué características tienen las personas? Aunque Dios no es el que los escoge, pero por ejemplo, acuerda que alguna vez hemos hablado en la iglesia de que cuando uno arma un equipo de fútbol, no sé si les ha tocado, bueno, todos los hombres que han jugado fútbol, que uno en el barrio armaba un grupo de fútbol, entonces se hacían dos grupos, ¿cierto? Y entonces como que los dos mejorcitos de cada grupo le tocaba escoger a los demás, A ¿cierto? mí me ¿Sí? dejaron de Y último, entonces, siempre, pastor. ¿cómo, Anthony? A mí yo era el último, a mí nadie me escogía, era el último, y el que Eh, quedaba era para el último, sí, ajá. entonces uno comienza a escoger a quién, a los mejorcitos, ¿no? Entonces pido a tal, pido al otro. Y entonces, como dice Anthony, lo más malito, porque créeme que ahí también estoy yo, uno se va quedando como de último, ¿no? Y nadie lo escoge hasta que uno queda al final y dice, no, y si queda uno solo peor, porque dice, no, ese va para el gol, el que haga el gol se lleva a Anthony. Entonces, entonces, así es que funciona lo natural. En las cosas del Señor, Él no funciona así. O sea, gracias a Dios, ¿no? Que Pastor, el Señor tiene otro método de escoger la gente que le puede servir, porque dice la palabra que Él escoge de dónde. De lo más De vil. lo vil y lo menospreciado del mundo, dice, escogió Exacto, Dios. de ahí es que escoge. Elsa, iba a decir algo. sí, pastor, no sé si usted leyó o escuchó una pregunta que le hicieron al pastor Tibor ayer, que alguien le estaba preguntando de que si Dios es el que escoge y que son a las ovejas de Israel, dice, ¿y dónde quedamos nosotros los gentiles? Ujú. ¿Oyó usted esa pregunta? Oí la pregunta, pero no oí la respuesta. ¿Qué Sí. dijeron, Elsa? Ilústrenos. No, solo dijo el pastor de que Dios no hace acepción de persona y el llamado es para todos. Y Bueno, lo que nosotros pasa somos es, sí, parte sí, eso está bien. O sea, sabemos que él no hizo. Lo que pasa es que cuando el Señor dijo, ¿se acuerda que él dijo? Porque él sí creo que respondió esa parte cuando él dijo que a los suyos vino y los suyos no lo sí, recibieron. ¿Me entiendes? correcto. Porque realmente los primeros que rechazaron al Señor fueron las Fueron ovejas los perdidas de Israel, fue su pueblo como tal. Acuérdate que las primeras iglesias se formaron por gente, por judíos, ¿no? O sea, esas fueron las primeras como tal. E inicialmente, y de hecho, cuando el Señor mandó a sus discípulos al principio, les dijo que no fueran a cualquier lugar, sino básicamente que no se metieran en tierras de extranjeros o cosas así, porque sí, inicialmente era así, aunque obviamente en el plan de Dios estaba ya establecido que iba para todo mundo, ¿no? Pero quién era el que tenía esa responsabilidad, digámoslo, de llevar el evangelio más allá de las ovejas de Israel? Todos nosotros, los No, no, pero apóstoles, hablando de los tiempos del Señor y la época de la Sí, el iglesia pueblo primitiva. judío, los, pastor. Pablo, Pablo. los profetas. No, pero había uno que el ministerio de esa persona era llevar el evangelio por fuera de los judíos. Pablo, Sí, era Pablo cuando Pablo. se Pablo, fue a Roma, Pablo, cuando ese fue fue a el todas las ministerio de él, ciudades. ¿no? Antes de Sí, Pablo, todos los demás discípulos, los 11 que quedaron, ellos estaban concentrados en el pueblo de Israel, en los judíos, sí, ¿no? Porque esa era la iglesia de Jerusalén, ya, que de hecho esos fueron los pleitos de Pablo con Pedro, ¿no? con Porque Pedro. Pablo iba a los gentiles y decía, no, pero es que ellos no tienen por qué circuncidarse, ellos nada, ellos ya fueron circuncidados en su corazón y entonces eran los pleitos de ellos, ¿me entiende? Entonces, sí, inicialmente eran las ovejas perdidas de Israel, pero obviamente ya después ya se extendió y realmente el Señor no hace acepción de personas, ¿no? O sea, el llamado es para todos, o sea, para todos, pero muy poco lo escogió. Y en línea lo que les decía la vez pasada también en la iglesia, que él le decía a los apóstoles, bueno, vayan allá, anuncien que el reino de Dios se ha acercado y todo ese asunto, pero si no les quieren recibir, pues entonces limpien el polvo de sus sandalias y vayan para otro lado. ¿Por qué? Porque esto es para el que quiera.
¿Me entiende? Así es. Aunque el llamado, la invitación esté para todos. Y se acuerda que utilizó la parábola de la cena, que armó un banquete, invitó a muchos y la gente comenzó a decir Exacto. que no, que es que tengo que ir al trabajo, que mi mujer tiene dolor de cabeza, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Y te dijo, bueno, Pastor, está bien, pero la mesa está servida. Así que me hace el favor y va y me trae al que quiera venir A porque los la comida no se va cojos, a a desperdiciar. todos, a los ciegos. Amén. Entonces por ahí va el asunto. pastor, Sí, señor. pero es que vieras que ahí en la Biblia, en Mateo 24 habla de los escogidos. Ujú, Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Igual también más adelante dice que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y ujú. harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso, pues es que es exactamente lo que estamos Ujú, diciendo, Leo. ujú. ¿Quiénes son los escogidos? El- Definamos ahí, ¿quiénes son los escogidos? Los que nosotros, decidimos seguir a ujú, Han Cristo. decidido seguir al Señor, sí. ¿me entiende? Y por eso es que está hablando ahí de que los días serán acortados por causa de esto, de la iglesia, de los que han decidido seguir al Señor por ellos, en consideración a ellos, los días serán acortados. Cuando dice que van a venir engañadores y que van a engañar aún a los escogidos, porque cuando dice aún a los escogidos, está hablando de la iglesia, ¿no? Está hablando de los que Ujú. han decidido seguir al Señor. Entonces, partamos de ahí. Un escogido es una persona que habiendo recibido la invitación del Señor, habiendo recibido el llamado, decide responder a él, decide seguir al Señor. Hace parte de ese grupo que el Señor le dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue y cargue su cruz. Entonces alguien dice, yo. Entonces alguien se niega y decide seguir al Señor. Ese es un escogido. ¿Me entienden? Y a eso es que se refiere la palabra cuando dice que va a venir gente y va a engañar a los escogidos. O sea, que gente que va a estar caminando bien, van a caer en el engaño y van a apostatar. Porque quiénes son los candidatos a desviarse? Los Sí, débiles de estamos la fe, caminando Pero derechito. quién es el que puede desviarse? Los Lo que está llamados, bien. El que va todos, bien en el Los que camino. estamos en El, el el- camino el que va correcto, bien, el que va bien. el que va caminando derecho, ¿no? Porque si usted va torcido, pues ya qué más se va a desviar, ¿no? ¿Quién es el candidato a caerse? Los que El que el creen. que esté El que firme, está, el que El que está de esté pie. parado, ¿no? El que esté firme. Entonces, ¿quién es candidato? O sea, cuando venga el anticristo y todo eso, va a engañar a muchos. Y uno dice, pastor, pero va a engañar ya a la gente que está fuera del reino de Dios, pues seguro van a caer en el engaño. No, la Biblia dice que aún a los escogidos, es decir, aún a los que estén caminando bien, muchos van a caer. ¿Entiendes? Muchos se van a dejar engañar o muchos van a apostatar de la fe. Entonces, dejémoslo ahí claro, ¿no? El llamado, la invitación de Dios para que la gente viva conforme al propósito que Él tiene, que lo hablamos el domingo, el llamado va para todos, va para muchos, o sea, es general, pero solamente algunos deciden aceptar o responder a ese llamado, que en ese caso, con lo que decía Leo ahorita, en ese caso son el grupo de los escogidos, ¿no? Entonces la invitación está ahí, la invitación, Dios, digamos, cuando dice que el Señor vino y que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, o sea, y dice todo aquel, no dice grupito, ¿no? Todo pastor, aquel que en Él crea no se pierda, pero ¿qué necesita uno para no perderse? Creer, ¿no? pastor. Ajá. Y lo que dice en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Ujú. ahí digamos, nos escogió, ahí dice que nos escogió, entonces no sé, Sí, lo que Pastor, pasa es que, antes, digamos, porque es que también ahí si tú te pones a leer en el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, entonces uno dice, entonces sí existe la predestinación, no, o sea, digamos, todo lo que el Señor ya tenía establecido desde la creación, eso estaba ya definido, ya había un plan, había, digamos, el Señor ya tenía definido todo, digámoslo, para que nosotros podamos acceder a reunirnos con Él, cómo debería ser el caminar, todo eso está predestinado, o sea, todo eso está desde antes de la creación. Es más, hay muchas partes que dice que uno antes de nacer ya el Señor lo conocía y todo ese asunto, ¿me entiendes? Entonces,
Él lo conoce todo, pero cuando dice ahí que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no está hablando de personas en particular, sino, digámoslo, en términos generales, ¿no? El Señor, obviamente, cuando habla de que ya nos escogió, no es que Él hace asesión de personas, es decir, voy a escoger Ese a era el este sí, a plan de este no, él. a este sí, sino que, digamos, digamos, los métodos como tal, o lo que Él tenía establecido, o lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés 3, ¿no? Aquello que fue ya es y lo que ha de ser es ya, ¿no? Ya lo que ha de ser ya el Señor lo tiene establecido como tal y debe ser, pero Dios no escoge a nadie para que lo siga. Eso tenemos que tener claro. O sea, las cosas de Dios no nos las ha impuesto, sino todos seríamos como robots, ¿no? Es decir, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, camino en Dios. No, no. Él no escoge a nadie, digámoslo, en ese sentido para que lo siga, ¿no? O sea, Él hace la invitación y ya es una decisión personal que cada uno decide o no seguirlo como tal. Cuando él dice aquí, porque le damos todo el contexto, dice, bendito Mm. sea el Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, ella tenía establecido, digámoslo, cuál es la manera en que uno debería caminar en él, digámoslo, en sus caminos. Cómo debíamos caminar? En santidad y sin mancha delante de él. Eso ya lo había determinado. Esas son las personas que él, digamos, entre comillas, definió, para no usar la palabra escogió, o bueno, la que utilizan ahí, las personas que él definió, ¿cuáles son las que van a caminar delante de mí? Las que caminen en santidad y sin mancha. Eso está establecido desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque él es santo. Él dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, no es que vaya a decir ahí, no, no, delante de mí van a caminar los santos y los no santos, los que estén sin mancha y los manchados. No, no, no. El que quiera caminar delante de mí como tal, ya desde antes de la creación del mundo está establecido que tiene que ser santo y sin mancha. Eso son, digamos que esa es la forma que él escogió o la que él determinó o la que él tiene establecido, que es la única manera de estar. Por eso es que por eso es que él le decía a Jeremías, acuérdate que él le dijo, Jeremías, si tú si te conviertes, yo te restauro y delante de mí estarás. Pero ese delante de mí estarás tiene que ser después de que la persona se convierta y que se restaure, ¿no? Porque no puede hacer. Eso ya lo tiene establecido él. Mira, que aquí lo está confirmando, ¿no? La única manera de estar delante del Señor, caminar delante de Él o caminar en su presencia es que uno realmente camine en santidad y sin mancha delante de Él. Eso lo tiene ya establecido desde antes de la creación del mundo, ¿no? Y básicamente cuando él dice nos escogió, básicamente porque ese es el propósito que él estableció desde siempre, ¿no? La intencionalidad de Dios siempre ha sido que todo aquel que decida caminar con Él, camine en santidad y camine sin mancha. O sea, eso ya lo tiene establecido, eso ya lo definió desde antes de la creación del mundo, que el plan se dañó, digámoslo, por la desobediencia del ser humano y entonces hubo que establecer un plan de restauración y de salvación. Es otra cosa, pero eso sigue aplicando. Y no es que antes de la creación del mundo lo tenía establecido y después lo tuvo que cambiar, no, eso siguió, el plan sigue. Lo que pasa es que él tuvo que establecer un plan de restauración como tal. Pero no es que el Señor escoja gente, digámoslo, para que lo siga. Eso sí tenemos que tenerlo claro, de que servir al Señor nunca será algo impuesto, nunca será algo obligado como tal, porque si fuera así, ¿qué pasa si servir a Dios fuera algo impuesto, algo obligado? ¿Qué creen ustedes? Todos lo Que no harían, tendría todos se mérito, atreverían. ¿Qué dice Anthony? que no tendría ningún mérito. Por un lado, pero Sí, digamos, no sé. si creer en Dios, caminar en santidad delante de Él, no dependiera de uno, sino que fuera algo impuesto, algo automático, ¿qué implica eso? Que Que Jesucristo fue, todos fuéramos así. Ajá, ¿qué dice Pau? que entonces Jesucristo fue en vano. Sí, por un lado también fue en vano. Y por otro lado, ¿qué pasaría con el infierno? No existiría, Nadie se perdería, nadie se ¿no? perdería. Pues nadie, como le pasa a uno en la católica, ¿no? Que todo el que se muere descansa en la paz del Señor, todo el que se muere sea el que sea, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y eso no es O bíblico, también, ¿no? Como o tal. Sí, no existe. pastor, Ajá. perdón, o también, digamos, si se perdiera algunos, de ahí sería un Dios injusto, ¿verdad? Porque como muchos predican en otras iglesias, como el tema este de la predestinación, de ahí si ya estamos predestinados a unos a salvación, otros a condenación, pues de ahí sería un Dios injusto, ¿verdad?
Sí, sería un Dios injusto. Bueno, hay tantas cosas, sería un Dios injusto, sería ¿para qué mandar a Jesús a morir por si ya si algunos de los que están predestinados a salvarse ya están definidos, o sea, no tiene sentido, ¿para qué perseverar? Es más, ¿para qué estaríamos aquí? O sea, si no tiene sentido, ¿no? Pastor, Básicamente eso, ¿no? Sí. es que yo, bueno, no sé, me quedó la duda ahí bueno, me quedó la duda, no, es que en realidad escuchando uno de los pasajes que mencionaba Leo ahora, el de Mateo 24:24, Ujú, este, si uno se pone ni siquiera a pensarlo desde la perspectiva bíblica, ni siquiera hacer una exégesis, ni siquiera pensarlo lógicamente, porque dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos ujú. profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si uno pone atención lógicamente, uno dice, mira, pensar que realmente Dios escogió a las personas y digamos que intentar, como justificarlo por ese pasaje, eso presenta por decirlo de alguna forma, un problema de consistencia interna lógica muy fuerte, porque a las finales, si Dios me escogió, ¿para qué voy a correr peligro de? Porque aquí lo que dice es, o lo que da a entender es que va a engañar si fuera uno de los escogidos. Bueno, en términos de salvación, Ujú. si ya yo estoy escogido, ¿qué peligro corro? ¿Qué me importa que me engañe si ya estoy escogido? El punto es ese, que pensar que este pasaje está hablando de escogencia de Dios hacia los que se van a salvar, no tendría sentido porque si el anticristo viene a engañar a uno de los escogidos, pero si ya yo estoy escogido, ¿qué problema tengo? Igual me voy a salvar. Entonces, no sé si me entiende digamos, el problema de considerar este pasaje como que Dios escoge a las personas porque, no sé, pensarlo de esa forma tiene un problema muy grande interno de consistencia lógica. No sé si me dé a entender. Sí, Yo, sí. Y es perdón, que, ajá, digo, Flori. yo lo que entiendo es eso que está diciendo el hermano Juan Pablo, es para los que practican la doctrina de que no se pierde la salvación, porque Ujú. nosotros sabemos que tenemos que andar, como decía mi abuelita, con caídas de plomo, no podemos descuidarnos, Sí, porque y la hay que tener salvación sí mucho se Claro, pierde. cuidado, ¿no? Porque no, no, si uno busca, por ejemplo, la palabra escogido, hay muchas definiciones. sí, Por ejemplo, usted busca, y todo depende de quien te esté dando la definición, ¿no? Porque si usted busca escogido, en internet le salen muchas definiciones y ahí es donde uno tiene que tener discernimiento, ¿no? Porque acuerden que estamos en una guerra de la fe, ¿no? Entonces, el mismo internet y todo eso, a veces uno busca un tema y hay muchos autores que son de la línea de que la salvación no se pierde, ¿no? Por ejemplo, mire, en la Biblia escogida dice aquí, que es por inteligencia artificial, y ya todo, ya por ahí empezando, ¿no? Dice, se refiere a las personas que Dios ha elegido para que se salven. ¿Eso es una línea qué? calvinista. Calvinista, bautista. Calvinista, ¿cierto que sí? Entonces uno no se puede quedar solo con eso. Entonces usted tiene que seguir buscando y usted se va a dar cuenta que por otro lado usted dice, ¿qué es un escogido? A un escogido es una persona que ha decidido, como lo leímos ahorita que lo acaba de leer, es una persona que ha decidido atender un llamado. ¿Me entiende? Que dice, y uno tiene las dos versiones aquí. Acuerde que por eso es que la Biblia dice que uno en la mente tiene mucha información, entonces uno tiene que decir, no, yo voy a arrancar esto y voy a sembrar esto. ¿Qué es lo que está más en línea con lo que enseña la palabra, lo que enseñó el Señor, lo que enseñaron los apóstoles, lo que está en línea con la naturaleza santa de Dios? ¿Cuál de esos dos conceptos está más acertado, digámoslo, de acuerdo a lo que uno cree, ¿no? Y entonces uno tiene que desechar uno y poner el otro. Por eso es que la Biblia dice, no, no pongas un fundamento sobre el otro, porque si no te vas a quedar ahí y no vas a saber. No, tienes que arrancar uno y sembrar el otro, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, y volviendo a Mateo 24, que decían ustedes ahí, que van a engañar si fuera posible a los escogidos. Tiene mucha lógica lo que dice Juan Pablo. O sea, si son escogidos, ¿quién los va a engañar? Nadie los va a engañar. ¿Para qué? Pastor, ¿Entiende? Sí, perdón, Anthony. y también eso que explica Juan Pablo, yo me pongo a pensar también, digamos, así como lo dice Juan Pablo, también yo digo,
Ok, entonces también si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Pensando en que Dios escoge, ¿verdad? También queda muy mal parado el Señor, ¿verdad? Porque si dice que engañarán aún a los escogidos, entonces ¿cómo el Señor va a escoger a alguien y después va a venir y lo van a engañar? O sea, también por ese lado queda muy mal, ¿verdad? Pienso yo. Por todo lado que uno lo mire, ¿no? Por todo lado básicamente es eso, ¿no? Pero sí, nada más, si quieren profundizar el tema, pero un escogido, digamos, lo básico, por eso es que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, no es porque el Señor deseche gente, sino que la misma gente se autoexcluye, ¿no? Por medio de una decisión personal, ¿no? Entonces, la invitación va para todos. Y el ejemplo que les puse ahora es muy claro. Yo los puedo invitar a todos a algo, pero de los 22 que vemos aquí, puede que ser que 5 o 6 me digan, pastor, yo apúnteme a mí. Entonces, el llamado fue para todos, pero muy pocos fueron los escogidos porque en las cosas del Señor es así, son muy, de una gran multitud, el remanente siempre es pequeño, o sea, son muy pocos los que al final deciden apuntarse en la lista, ¿no? Que alguna vez les puse el ejemplo del servicio, de que, por ejemplo, hay algunos países donde el servicio militar es obligatorio. Entonces, por ejemplo, en Colombia los colegios estudian es ese calendario que es de junio a julio, ¿no? De junio de un año a julio del otro. Entonces, cuando está terminando el año escolar, los muchachos ya presentan exámenes en los batallones militares porque es obligatorio ir a prestar un año de servicio militar. Entonces, claro, esa cantidad de muchachos que salen del cole alimentan los batallones, entonces sale un grupo, entran otro, entonces es algo muy grande, ¿no? Entonces ahí no hay problema, ¿por qué? Porque eso es obligatorio. Si nosotros nos vemos al servicio del Señor, como no es obligatorio, entonces los batallones, digámoslo así, entre comillas, se comienzan a alimentar de qué? Cinco por aquí, cuatro por allá, dos por allá, otros cuatro aquí, ¿me entiendes? Porque no es obligatorio. Entonces, eso es como lo mismo de los batallones en lo militar. Si fuera voluntario, ¿ustedes creen que los batallones se llenarían? No, no se llenan. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta ir por ejemplo, uno, el concepto que uno tiene, yo quiero ir a perder un año allá en servicio militar, prefiero meterme en la universidad. Entonces, cuando las cosas son voluntarias, es los escogidos son pocos, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta comprometerse, no a todo el mundo le gusta apuntarse para servir y todo ese asunto. Pero no. Pero sigamos a ver si avanzamos. Pero nada más que quede claro ahí de que básicamente cuando hablamos de llamados es aquellos a los que se les extiende una invitación y escogidos son aquellos que deciden atender la invitación. Y el ejemplo más claro es el de la cena aquel, donde se invitó mucha gente. La gente empezó a excusarse y entonces el Señor dijo, no, la mesa está servida, entonces si ellos no quieren, pues entonces habrá otro que sí quiere, entonces va y me los trae a todos porque la mesa está servida, la comida no se va a desperdiciar, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere con el llamado. Y cuando está hablando aquí de llamado, ¿qué le está diciendo ahí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuiste llamados es, a ustedes se les hizo una invitación, está bien, y ustedes la atendieron, sí. Entonces, anden como es digno de esa vocación o esa decisión que ustedes tomaron de acuerdo al llamado que recibieron, ¿no? El domingo hablábamos en la iglesia que Dios tiene un propósito para general y es que primero que nosotros nos salvemos y que lo conozcamos y en línea esos dos que nosotros caminemos una vida en integridad, lo que hablaban ustedes ahorita, en santidad, en unión y en todo eso, que nos permita obviamente al final del camino decir, wow, peleé mi batalla y la gané, ¿no? Esa es la intención de Dios, básicamente, ¿no? Eso es lo que él anhela, digamos, que nosotros hagamos y es la invitación que nos hace, ¿no? Pero no todo el mundo decide atenderla, ¿no? Eso es una realidad. Ok, cuando él dice ahí, os ruego, ese verbo rogar, obviamente que varias veces lo usa él, lo usó cuando digo él me refiero a Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. En Filipenses 1:27 dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio, ¿no? Entonces, varias veces usó Pablo ese os ruego, ¿no? O sea, os ruego, os ruego. Acuerde que un ruego es un nivel un poquito más dramático de una súplica o de pedir algo, ¿no? Una cosa es que uno pida algo y otra cosa es que uno ruegue. ¿Y por qué le decía a él, os ruego? Porque, pues obviamente, Pablo era conocedor de las consecuencias que podría haber si la gente no atendía esa solicitud, ¿no? Entonces decía, si se los pido así nomás, eh, puede que lo hagan, puede que no, pero entonces como yo sé lo que les va a pasar si no lo hacen, por eso le decía, os ruego, ¿no?
que es lo que uno hace cuando uno le ruega a alguien algo, que haga algo cuando uno sabe que si no lo hace le va a ir mal, ¿no? Entonces, mira, te ruego que lo hagas, o sea, es como un pedido, pero con un tinte ya de digamos, como algo así como que tiene como unos tintes de súplica o Me como súplica. de angustia, digamos, lo podría haber detrás de eso, ¿no? Ok, esa era la preocupación que él tenía, ¿no? De que la gente realmente pudiera vivir eh, con dignidad, ¿no? A la altura de esa vocación que habían dicho que tenían, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Eso es como el ejemplo que les ponía ahorita, que alguien diga que tiene vocación de médico y decida estudiar medicina. Entonces uno le dice, bueno, entonces entienda usted la responsabilidad que tiene ser un médico, ¿no? Y lo que hay en tus manos. Entonces, compórtate con dignidad de acuerdo a la vocación que tienes. Básicamente a eso se refiere, ¿no? Ok. Entonces, y también en todo eso que él está hablando aquí a lo largo de este versículo que estábamos hablando acá, si ustedes ven, él menciona algunas palabras y le dice que tengan humildad, que tengan mansedumbre, que tengan paciencia, que tengan amor, eh, que tengan paz. ¿A dónde más ha visto usted esas palabras? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz. En Gálatas. Los ¿Qué parte? frutos del Fruto del Espíritu. Espíritu. En los Ujú. frutos del Espíritu, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente, eso es visible ahí en la parte de los frutos del Espíritu. Y también miren que en Colosenses 3, que es otro versículo, él le dice a la iglesia, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, vuelve a utilizar todos esos términos, ¿no? Porque eso es lo que caracteriza a la persona que ha decidido seguir a Cristo, ¿no? O sea, que ha decidido pasar de ser un llamado a ser un escogido, ¿no? Usando el término que estamos acá vuelve y menciona la misericordia, benignidad, humildad, ¿no? Y entonces rápidamente aquí, que ya nosotros lo sabemos, las palabras que él usa, ¿no? Utiliza la humildad, obviamente, toda persona que le entrega su vida al Señor, tiene todo en sus manos para llegar a ser humilde, ¿no? Por eso es que, digamos, lo que es, cuando ya usted le ha entregado su vida al Señor y usted ya conoce un poquito, al principio se le puede tolerar, digámoslo así, pero ya después de uno conocer y todo eso, si hay algo que lo debería caracterizar a uno es una naturaleza humilde, ¿no? O sea, y si uno es humilde, pues la mansedumbre va muy ligada a como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿qué es la humildad? Básicamente, de acuerdo al diccionario de la de la Lengua Española, dice que la humildad es esa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, tener sumisión o rendimiento. Entonces, uno es humilde en la medida en que uno reconozca que uno tiene sus limitaciones, ¿no? Lo contrario de eso es cuando alguien que sabe que tiene limitaciones y no las reconoce, entonces se cree que, aunque tiene limitaciones y debilidades, se cree por encima de los demás, ¿no? Y a nivel de diccionario bíblico, en el diccionario bíblico ilustrado, dice que la humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Acuerden que los diccionarios bíblicos ya enfocan la palabra, pero en lo que tiene que ver con Dios incluido como tal, ¿no? Digamos que la humildad es algo opuesto a la presunción, al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio sobre nadie, ¿no? Sino que más bien aprende a darse valor por encima de uno mismo pero sin menospreciar a los demás, ¿no? Entonces, esa actitud de humildad la vemos en Pablo, ahí mismo en Efesios, cuando él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagine Pablo siendo lo que era y él decía que él era el más pequeño de todos los demás, ¿no? Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Entonces, la humildad obviamente es tierra laborable, dejarse moldear, corregir, enseñar. Habla de la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el dominio propio, con acuerdan que hemos hablado ahí de tener las fuerzas bajo control, de ser sosegado, la tranquilidad, ser apacible. También hablaba él allá de que soportados unos a otros, el término soportar, que es básicamente cuando uno tiene un peso encima y que uno lo sostiene de tal manera que no se caiga, ¿me entiende? Hay muchos verbos sinónimos de soportar, que es sostener, llevar, sufrir, tolerar, padecer, aguantar, ¿no? eh, sobrellevar, ¿no? También habló allá de la paciencia. Todo eso, y no estoy hablando de Gálatas 5:22, sino de lo que él mencionó allá en esos pasajes, y la capacidad de sufrir y tolerar desgracias sin perder, obviamente,
la tranquilidad, la calma, a eso se refiere la paciencia. Obviamente la paciencia uno la va a tener en la medida que tenga conocimiento, ¿no? Y habla del amor también, sin el cual no somos nada, y recordar que el amor y el perdón pues van de la mano. Entonces, volviendo otra vez a lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, ahí en el versículo 3 él hace un ruego específico, ¿no? Él les decía, os ruego, ¿recuerda que ahí quedamos? Y pidió a la iglesia ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces ya comienza a hablar de lo que estamos hablando del tema de la unidad, que ni siquiera hemos entrado al tema de la unidad. Pero básicamente pide ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Una persona solícita, acuerde que es aquella que pone atención, que es diligente, que es amable en atender o servir a alguien, ¿no? Que siempre está dispuesto a hacer las cosas sin que nadie se lo pida, ¿no? Sin que nadie se lo diga. Entonces nos pide ser solícitos y nos dice guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Entonces, esto del vínculo de la paz, buscando el significado, pues es la habilidad de mantener una buena voluntad con los que no la tienen con nosotros, ¿no? O sea, con esas personas que no son amables con nosotros, que no nos gustan, pero aún a pesar de eso, que mantengamos ese vínculo, ¿no? Digamos, es esa virtud que nos lleva a tener paz aún con personas con las cuales no es fácil, ¿no? Que son las mismas a las que se refiere Romanos 12, 18, cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Obviamente, esto de estar en paz con la gente solamente será posible en la medida en que uno guarde la unidad del espíritu, que es lo que dice el versículo 3, ¿no? Que nos mantengamos unidos como tal. Y entonces, en el versículo 6 al 7 de lo que leímos allá en Efesios, ahí Pablo le entrega a la iglesia y nos entrega a nosotros los 7 pilares, digámoslo, de lo que es la unidad, ¿no? Básicamente la unidad del espíritu como tal, que nosotros podemos llevarlos a la iglesia. Por ejemplo, él les dice allá en Efesios, cuando dice el versículo 4, dice que nosotros tenemos que tener un cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo, ¿no? Y acuérdense que cuando él habla del cuerpo, pues se refiere a la iglesia como tal. Y cuando está hablando del cuerpo, pues no es un secreto y todos lo sabemos que el cuerpo de Cristo pues es la iglesia, ¿no? O sea, y aquí se refiere pues a todos los que conformamos la iglesia, ¿no? Acuérdate que desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la gente, y ahí fue el inicio de la iglesia como tal, ¿hasta cuándo? Pues hasta que el Señor regrese por su iglesia, ¿no? Hasta ese entonces nosotros deberíamos mantenernos, y digo deberíamos, pero no es así, como un solo cuerpo como tal, ¿no? Y les decía ahorita que ese cuerpo, pues es llamado la iglesia invisible, ¿no? Y también les conté eh, que, pues a veces la gente toma muy literal esto de invisible, pero nosotros sabemos que los verdaderos creyentes siempre están visibles, ¿no? O sea, siempre están ahí atentos, siempre están prestos a lo que se necesite como tal, ¿no? Entonces, los 7 pilares, el primero, que seamos un solo cuerpo, o sea, que haya la unidad de los que componemos la iglesia como tal, que tengamos un solo espíritu, o sea, se refiere al Espíritu Santo, obviamente el que cada uno recibe cuando le entrega su vida al Señor, que esa es la idea, ¿no? Y la intencionalidad del Señor por medio del Espíritu, pues siempre ha sido el unir a todos los que creemos en el Señor como tal, que haya esa unidad en el Espíritu como tal. Nos habla de una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento, se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes, ¿no? O sea, nosotros como iglesia obviamente tenemos nuestra meta, ¿no? Nuestro objetivo, nuestra misión como tal, el Señor nos la dejó ahí de evangelizar, de hacer discípulos, o sea, tantas cosas que nosotros como iglesia tenemos como responsabilidad, ¿no? Entonces, que tengamos esa misma esperanza, esa misma vocación, ese mismo llamado, ¿no? Básicamente a hacer las cosas, ¿no? Un solo Señor, ¿no? Pues estamos hablando del Señor Jesucristo, básicamente que reconozcamos su señorío sobre la iglesia como tal, que tengamos una sola fe. Cuando habla de una sola fe se refiere a una sola doctrina, esa sería la idea, ¿no? Y bueno, obviamente esto es de las cosas que más ha lastimado la iglesia, porque en definitiva, como lo dijimos al principio, pues es lo que separa, ¿no? Es la que produce divisiones como tal, ¿no? Entonces, pero nosotros la intencionalidad que Pablo le está dando a la iglesia y que es la misma intencionalidad del Señor es que tengamos una misma fe, una misma base. Acuerde que la base de nuestra fe es la palabra, ¿no? El fundamento de nuestra fe, pues es la palabra de Dios, la palabra es única, es la misma de ayer, de hoy, de siempre y todo eso. Pero bueno, tristemente, por medio de falsas doctrinas es que se han producido muchas divisiones, ¿no? Nos habla de que deberíamos tener un solo bautismo, obviamente se refiere al bautismo en el Espíritu,
cuando habla de que nacemos de nuevo, obviamente todos somos bautizados por el Espíritu Santo. Hay algunas iglesias que enseñan otra cosa, ¿no? Que ahí donde vamos con el tema de las doctrinas. Por ejemplo, nosotros fuimos en Colombia a una iglesia donde la persona ya llevaba su rato en la iglesia, pero decía que ella todavía no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que, que ese bautismo en el Espíritu Santo lo recibían solamente ya y cuando lo recibieran, la gente hasta hablaba en lenguas y todo eso y podía profetizar, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde está eso en la palabra? No sé dónde sacan ese tipo de enseñanzas, pero lo que nos enseña la palabra es que el mismo Juan lo dijo, ¿cierto? Yo ahorita bautizo con agua, pero va a venir alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder para que hagan tantas cosas y sean testigos y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, a ese solo bautismo es el que Pablo se refiere cuando le dice a la iglesia, ¿no? No está hablando del bautismo en aguas, porque recuerde que lo hemos hablado ya, el bautismo en aguas, pues es un símbolo nada más, es un testimonio público de que realmente uno ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero básicamente ese bautismo en el Espíritu él debería caracterizarnos como que es el único bautismo como tal, ¿no? Y al final termina con un solo Dios y Padre de todos, ¿no? Solo hay un Padre, nada más. Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Solo hay un Padre o no? Sí. Sí, claro. Celestial, sí, terrenal también. Bueno, solo hay un Padre, un solo Dios y Padre de todos, pero acuerde que el Señor una vez le dijo a los fariseos que vosotros sois de vuestro padre el Como diablo, si ¿no? el Entonces también diablo. existe otro Padre también. Entonces, Sí. pero digamos que Padre del Señor Jesucristo, el que nos enseñó el Evangelio y todo eso, nuestro Creador, el Dios vivo, pues sí, solo hay uno, ¿no? Y de hecho la Biblia dice, a nadie llaméis Padre fuera del Señor, ¿no? Pero básicamente, ¿padre de quién es? De los que creemos en Él, de los que hemos sido adoptados, de que uno puede decir Abba Padre, ¿no? Pero para que uno pueda decir Abba Padre, pues eso es una decisión personal, ¿no? Los que no hayan sido adoptados, los que no le hayan entregado su vida a Cristo, los que no reconozcan a Dios como su Padre, pues ya sabemos de qué otro Padre son, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, hermanos, con todo esto que Pastor, hemos... Sí, Pau. eso que dice que a nadie llaméis padre, entra el tema del padre de la Iglesia Católica. Sí, más que todo a ese, ¿no? Porque cuando él dice que a nadie llaméis Padre, porque Padre solo hay uno, lo dice obviamente mencionándolo en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de iglesia como tal, ¿no? Porque obviamente no aplica al padre terrenal, ¿no? Que uno no le puede decir padre a su padre, ¿no? En lo natural, ¿no? Pero en términos eclesiásticos, en términos de autoridades eclesiásticas, pues no es correcto llamarle padre a nadie, porque padre de qué, o sea, el padre solo hay uno, ¿no? Y Y pues él peor estaría cuando dando un al Papa poder. le dicen que es el Santo Padre, ¿no? O sea, Ujú, peor todavía, ¿no? ujú. Listo. Ok, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, bueno, obviamente la unidad es clave, ¿no? No solamente porque es parte de de la intencionalidad de Dios y del propósito de Dios de que su iglesia sea una iglesia unida y que es parte del clamor que el Señor oraba, que ojalá ellos puedan ser uno, así como tú y yo. Entonces, ya lo hemos visto, es bien importante la unidad como tal, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes de ejemplo de por qué, que ilustran la importancia de la unidad como tal, ¿no? En Primera de Crónicas 19:10 Ever, dice, perdón, ajá. la unidad es lo mismo que plenitud en Cristo. Es que digamos que, bueno, no sé si a alguien se le ocurre antes de yo dar la respuesta, ¿qué diferencia hay entre la unidad y la plenitud en Cristo? Si sabe alguien, si no, no. Estar pleno es estar completo en Él. Ujú. Y eso estamos unidos en un mismo espíritu con Él. Bueno, ¿alguien más? ¿Que se le ocurra algo? Yo digo que la unidad es como para la iglesia, somos todos, y la plenitud es como algo personal, no sé. Exactamente. Sí, la unidad porque digamos, cuando él decía que ojalá ellos sean uno, cuando está hablando de ellos, está hablando de la iglesia, de los discípulos, ¿no? Entonces, la unidad en el espíritu digamos, aquí en este caso que estamos viendo es más que todo de la iglesia como tal, ¿no? Que haya unidad en él.
Y la plenitud en Cristo uno cuando alcanza plenitud, cuando uno tiene llenura, ¿no? Cuando uno ya está rebosando como tal. Entonces la plenitud es algo muy personal, ¿no? O sea, yo puedo alcanzar la plenitud en Cristo, sin necesidad de que necesariamente tenga que tener unidad como iglesia, como tal, aunque están relacionadas, ¿no? Como tal. Pero uno es muy individual, muy personal, eso es como los dones y el fruto, ¿no? Los dones del Espíritu es algo muy personal, es algo que uno desarrolla por medio de una relación y ese es el fruto. Y los dones pues son capacidades que uno tiene para ponerlos al servicio de la iglesia para que la iglesia como tal crezca, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia de la unidad de la iglesia y la plenitud es algo muy individual. Ok, entonces este pasaje decía, por ejemplo, dice, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Y puso luego el resto de la gente de mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas y le dijo, bueno, si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que yo te ayudaré. Entonces, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que viene parezca. Entonces, aquí lo que está hablando es que ellos se unieron, ¿no? Y dijeron, bueno, si a mí me está yendo mal, pues tú me ayudas, y si a ti te está yendo mal, yo te ayudo. Entonces, la unidad garantiza qué? Victoria, ¿no? En este caso, viendo este ejemplo de esta guerra, ¿no? Entonces, no es un secreto, hermanos, que un matrimonio unido, una familia unida, una iglesia unida, puede alcanzar muchas cosas, ¿no? Puede tener muchas victorias como tal, porque pues eso es lo que realmente a Dios le agrada, ¿no? Es la intención de Dios que nosotros podamos pelear esa batalla que aunque es una batalla personal que cada uno pelea, pero obviamente como iglesia pues, nos podemos unir y podemos apoyarnos unos al otro y habrán unos fuertes y habrán otros débiles, ¿no? O como dice Mateo 18, otra vez os digo que si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, pues les será hecho por mi Padre. Entonces siempre generalmente la unión trae como resultado de que uno pueda salir avante, ¿no? Porque, o como leímos por allá, que decía que si mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta y todo eso que ya sabemos, ¿no? Pastor, Sí, señor. es como ese dicho que dice que la unión hace la fuerza. Sí, por ahí anda, ¿no? Más o menos. Eh, Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, cuando hay unidad, hay avance, ¿no? En este caso el pueblo, ¿se acuerdan que la historia que el pueblo se había desanimado y entonces se separaron y entonces paró la obra, ¿no? Ya después se volvieron a animar, se juntaron y entonces comenzó otra vez a tener avances como tal, ¿no? Entonces, realmente cuando uno se une, cuando une fuerzas como tal, pues los avances comienzan a verse, ¿no? O sea, y no solo avances en nuestros proyectos personales, sino en los avances como que tengamos como iglesia, ¿no? El avanzar en los propósitos por el cual, pues nosotros estamos ahí, el papel que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces, en la unidad hay avance, ¿no? Eclesiastés 4:12 dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobles no se rompe. Entonces, en la unidad hay fortaleza, que es lo que decía Leo, que también ¿cómo que dijiste, Leo? Que dijiste que en la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, Sí, la unión hace la fuerza. en la unidad hay fortaleza, entonces no es un secreto también que hay cargas que entre dos o tres se llevan más fáciles, ¿no? Es mucho más ligera la carga si la cargamos entre varios, si trabajamos en equipo como tal. Sí, obviamente si nos unimos en oración y todo ese asunto, ¿no? Salmo 133:1 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en la unidad definitivamente hay bendición, ¿no? Aparte de la bendición, de que haya armonía en el grupo como tal, dice la palabra aquí en este salmo que cuando el Señor ve armonía y ve bendición, dice que, o ve armonía y unión, pues ahí manda Él la bendición como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces, contrario a esto, pues obviamente es los que generan divisiones como tal. Acuérdate que entre las 6 cosas que Jehová aborrece, pues está esta última, ¿no? El que siembra discordia entre hermanos, el que más bien en vez de unir, divide, ¿no? Hay personas que son puentes de unión, o sea, hay personas que alrededor de las cuales como que la gente se une, ¿no? Pero hay personas que son puentes de división o que son puntos de división que más bien la gente se dispersa cuando alguien llega ahí, ¿no? Entonces, si hay algo que el Señor aborrece dentro de esas cosas que Él aborrece es el que siembra discordia como tal, ¿no?
Ok, vamos a ver esta aplicación práctica rápido en Lucas 5, del 17 al 26, con una historia que es bien conocida, básicamente, de cómo como iglesia podemos estar unidos. Como la historia es bien conocida, voy a ir rápido para que no dejemos pendiente nada. Esta es la historia, ¿se acuerdan de los amigos que llevaron al paralítico y que lo subieron por el techo y todo ese asunto, ¿no? Eso está en el libro de Lucas capítulo 17, digo, Lucas 5, del 17 y 18. Dice la palabra, y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Entonces, ahí lo primero que podemos ver es que había un grupo de creyentes, y digo creyentes porque pues si ellos decidieron llevar a esa persona a los pies del Señor, pensando que el Señor podría sanarle, es porque creían en Él, ¿no? O sea, porque uno no va a cargar un paralítico para ver si pega una guava, como dicen aquí, o una chiripa. No, no, ellos creían en el Señor y pensaban que era lo mejor para él. Entonces ellos tuvieron esa visión. Acuérdense que la visión, ¿se acuerdan de la visión y la misión, no? La visión es lo que uno quiere obtener. Entonces ellos tenían esa visión. ¿Qué es lo que ellos querían obtener? Pues la sanación para ese amigo enfermo, ¿no? Entonces, ambos, los cuatro que cargaban la camilla, tenían esa visión, ¿no? Que el Señor los sanara, ¿no? Entonces se unieron, estaban unidos en la misma visión. ¿Y cómo aplica eso a la iglesia? Nosotros como iglesia tenemos que apuntar para el mismo lado, ¿no? O sea, tenemos que tener las mismas metas, el mismo objetivo. Como dicen por ahí popularmente, tenemos que jalar para el mismo lado, ¿no? La carreta para el mismo lado, porque si uno la jala para adelante y otro para atrás, pues eso no va a avanzar como tal, ¿no? Entonces, primero, esos amigos estaban unidos en su visión, o sea, tenían el mismo objetivo, o sea, básicamente, partiendo de ahí, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que aprovechar ahí, básicamente, ¿no? Y eso fue lo que el Señor enseñaba y también el apóstol Pablo. Mire que en Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido, entonces he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces tenemos que estar unidos como iglesia en esa visión. ¿Cuál? De que tenemos que hacer labor de iglesia, labor de evangelismo, de ayudar a la gente que está necesitada, tanto en lo física como espiritualmente, ¿no? O sea, no ser insensibles al dolor ajeno, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que estar unidos es en la visión, en el objetivo. Elsa. Sí, en esos versículos se está basando una conocida que se ha alejado de la iglesia porque que le queda lejos, que haya gente que no le gusta, cosas así, ¿verdad? Pero ella siempre pide oración, ¿verdad? Por sus nietas, que si la hija, que si cosas, y se basa en esos versículos que dice que así como los amigos Sí, hicieron lo algo que pasa por es que él. estamos hablando de un paralítico, ¿no? Es que ese es el tema, de que, por ejemplo, hay gente que no se congrega y, por ejemplo, uno no puede decirle, por ejemplo, que uno dijera, es que ese es un paralítico, ¿por qué no se congrega? Pues paralítico, imagínate, ¿cómo se va a congregar? Tiene que haber alguien que lo cargue y lo lleve. Pero no vamos a poner a un paralítico al mismo nivel de alguien que no se congrega porque no quiere hacer el esfuerzo. O sea, esa es una realidad. Hay mucha gente hoy en día, y les decía ahorita después de la pandemia, que dejaron de congregarse estando bien físicamente, teniendo salud y todo eso, pero pues han reemplazado sus actividades de domingo de iglesia por otro tipo de actividades, ¿no? Ya la gente prefiere irse para la piscina, Y y solo es entonces fácil llamar y pedir alivianas, oración. alivianan su carga de conciencia pues viendo un video, viendo una prédica por internet y todo eso, pero bueno, ese es otro tema que es de nunca acabar también. Pero bueno, sigamos con la historia. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Esos amigos estaban unidos en su misma visión, o sea, tenían el mismo objetivo. ¿Cuál era? Llevar al amigo a los pies de Cristo. Pero no solamente lo pensaron, porque una cosa es lo que uno quiere alcanzar. Acuérdate de la misión y la visión. La visión lo que yo quiero alcanzar, pero la misión es qué voy a hacer para lograrlo, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, los cuatro queremos lo mismo, entonces unamos nuestras fuerzas, ¿no? Unamos la fuerza, porque la visión sola, sin el esfuerzo, no va a caminar, ¿no? Como tal. Entonces unieron su esfuerzo, cada uno puso sus dos manos, sus brazos, sus pies, sus hombros, sus fuerzas, lo que sea, para cargar la camilla como tal, ¿no? Unieron sus fuerzas.
¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Igual, tenemos una visión, tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos un anhelo como iglesia, pero lo que tenemos que hacer es que cada uno de los miembros contribuya con lo que puede aportar, ¿no? Y no estamos hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de sus capacidades, de sus dones, de sus fuerzas, de lo que Dios le haya dado que pueda aportarnos como tal, ¿no? O sea, a eso me refiero, tenemos que unir esfuerzos, si no, como iglesia tampoco vamos a caminar, ¿no? Bueno, sigamos con la historia. Y decía, y procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, ¿no? Entonces, sí, listo, tenían la visión, sabían lo que querían lograr, unieron su esfuerzo y al final también estaban unidos en un mismo propósito, que era, tenemos que ver cómo lo metemos allá, o sea, unámonos en eso también, ¿no? Porque queremos llevarlo, esa es la meta, eso es lo que queremos hacer. También más adelante dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Acuérdate que había mucha gente y no sabían cómo hacer. Entonces ellos, ante esa primera dificultad, porque las dificultades, hermanos, nosotros siempre vamos a tener dificultades en el camino para lograr lo que queremos hacer, tanto en lo personal como en lo espiritual. Siempre van a haber dificultades. Nadie ha dicho que es fácil, ¿no? Pero ahí es donde como iglesia uno tiene que unirse en las dificultades, como estos amigos se unieron en la dificultad. O sea, a pesar de la dificultad que encontraron, dijeron, no, no nos vamos a dejar vencer aquí, mantengámonos unidos a pesar de las dificultades como tal, porque ese tipo de obstáculos es el principal enemigo que mucha gente tiene ante el primer obstáculo, decide dar pasos agigantados hacia atrás como tal, ¿no? Entonces, se unieron en la dificultad y también se unieron en la solución, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el techo, poniéndole en medio delante del Señor. Entonces, se unieron en la solución, porque muchas veces la gente se queda ahí en el problema, ¿no? Entonces, acuerden que alguna vez hablamos de que nosotros no estamos llamados a ser parte del problema y no parte de las soluciones como tal, ¿no? Y así como las dificultades pueden dividir y desanimar los grupos de trabajo, también las dificultades deberían unirnos en el sentido de que hay que proponer, hay que ser parte de las soluciones como tal, ¿no? Después dice el Señor, cuando ya, acuérdate que en la historia en que la llevamos, lo pusieron delante de él, y dice que al ver él la fe de ellos, ¿no? Entonces, ¿tenían fe o no tenían fe? Pues si el Señor se la vio, ¿no? Le vio la fe, porque eran personas que creyeron en algo, se unieron en No, su no. esfuerzo, se unieron en la dificultad, se unieron en la solución y al final lograron su objetivo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en ellos, confiaban en la capacidad que tenían y confiaban que realmente podían lograrlo, ¿no? Entonces, al ver el Señor la fe de ellos, imagínense que básicamente el Señor vio que tenía mucha fe como tal, ¿no? Y más adelante viene eso de ahí en adelante, cuando el Señor vio la fe de ellos, comienzan a ver cuáles fueron los beneficios, ¿no? Como quien dice, comenzaron a recoger la cosecha de lo que habían sembrado. ¿Cuáles son los beneficios de uno mantenerse unido, de que la iglesia mantenga unida en todos esos punticos que vimos ahorita? Dice el versículo 20, al ver en la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados como tal. Entonces, una iglesia unida realmente, o que nos mantengamos unidos como cuerpo de Cristo, pues obviamente motiva la acción del Señor. El Señor dice la palabra que el Señor al ver la fe de ellos, inmediatamente reaccionó como tal, ¿no? O sea, y cuando el Señor dice, viendo la fe de ellos, o sea, pareciera ser, o uno asume que es algo que al Señor le impresiona, ¿no? Porque no es la primera vez que el Señor le impresiona la fe de alguien. ¿Se acuerdan que hay varios pasajes donde él le dijo, por ejemplo, a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado, vete y allá, a la mujer cananea también por allá le respondió, grande es tu fe, al ciego Bartimeo le dijo, tu fe te ha salvado, ¿se acuerdan del centurión aquel que le dijo a la gente, vea, ni aún en Israel he visto una fe como la de este hombre, ¿no? Entonces, la fe es algo que realmente al Señor lo hace reaccionar. Y por eso es que la falta de fe de los discípulos también lo hacía reaccionar, pero por el otro lado, ¿no? Lo hacía como disgustar y cada rato lo regañaba con eso, ¿no? Entonces, después dice el versículo 21 al 24, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Ustedes saben qué es cavilar? ¿Cómo Hacer escarbar? pensamientos Oh, ok. mm, ¿Qué dice Elsa? para dañar. Sí, no, yo había hecho como, como escarbar, como escudriñar, como, Sí, como a maquinar en los sí, pensamientos, maquinar cosas, como ajá. a conspirar, ¿no? Entonces comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda?
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Entonces, la unión de ese grupo de amigos, también lo que hizo, aparte de que impresionó al Señor por la fe que tenían, le permitió también en ese momento mostrar que Él era Dios, ¿no? Porque como estos decían, pues solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, digamos, Dios en su esencia ya se manifiesta, digámoslo, en una iglesia que permanece unida como tal, ¿no? O sea, de hecho, la iglesia, en la medida en que permanezca unida en el propósito por el cual Dios la tiene como tal, pues si hay algo que caracteriza a esa iglesia es que Dios se manifieste en ella, ¿no? Por medio y que todo lo que la iglesia emprenda, pues tenga el respaldo del Señor como tal, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes han visto a veces iglesias o inclusive personas que tratan y tratan de hacer cosas para Dios o en Dios y nada les resulta, ¿no? Y andan de aquí para allá, de acá. Pareciera que no hay un respaldo del Señor ahí, ¿no? Entonces, posiblemente habría que pensar que no hay mucha unidad y no están caminando en el propósito con el cual el Señor la tiene ahí, ¿no? Dice el versículo 25, para ir terminando esa historia, dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, ¿no? Entonces, en la medida en que se vea este ambiente de unidad como tal, obviamente, acuérdate que estamos usando este ejemplo muy conocido para que uno pudiera decir, wow, ¿y cómo sería si la iglesia tuviera esa misma actitud como tal, ¿no? Entonces, definitivamente una iglesia unida, una iglesia en armonía, una iglesia que trabaje, que camine en la misma dirección, correcta, definitivamente es inevitable que nosotros podamos ver gente que está caída, gente que está por medio de su pecado, paralítica espiritualmente, verlos cómo se levanten, ¿no? O sea, muertos resucitando como tal, o milagros de ese tipo, ¿no? Básicamente a eso se refiere cuando dice que esa persona que ya estaba postrada en ese lecho por tanto tiempo, al final pudo levantarse como tal. Y miren qué curioso el versículo 25 y 26 dice que al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Entonces, imagínense eso que es tremendo ahí de que no solamente el que estaba en el lecho glorificó a Dios, sino todos los demás que pudieron ver esa manifestación de Dios ahí, con asombro también glorificaban al Señor. Entonces, en la medida en que haya unidad en la iglesia como tal, pues definitivamente es inevitable que todos los que creen o los que se resisten a creer, pues al final eh, glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la historia de Jonás, que Jonás fue allá a ese barco y esa gente que no eran de Dios, que le decían que quién era y que al final lo echaron al mar y todo eso? Al final esos que estaban ahí, esos marineros, terminaron glorificando a Dios como tal, ¿no? Porque hubo una manifestación de Dios ahí que fue visible como tal. Eso solamente se puede ver si realmente nosotros como iglesia caminamos por la senda correcta como tal, que Dios en medio de su manifestación, la gente pueda ver la presencia de Dios y puedan terminar glorificando a Dios, que esa es la idea, ¿no? No solamente que el pecador se levante como tal, que eso también es un objetivo, sino que al final decida un caminar glorificando a Dios y que la gente viendo lo que está pasando también decidan glorificar a Dios y que sea algo que como iglesia podamos transmitir como tal, ¿no? Y al final, en el versículo 26 dice, llenos de temor, porque al final decían, hoy hemos visto maravillas, decían, ¿no? Entonces imaginen ustedes lo que uno podría hacer si la iglesia del Señor realmente estuviera unida, ¿no? O sea, ustedes se imaginan si todas las iglesias cristianas unidas, que estuviéramos esta unidad como tal, ¿cómo sería el impacto de la iglesia como tal si realmente camináramos en una misma dirección y todo eso? Bueno, eso sería algo que uno no podría ni describirlo como tal, ¿no? Entonces, la gente no solamente podría ver maravillas, sino que realmente habría un temor de las cosas de Dios, ¿no? Ya ustedes saben qué es el temor a Dios, ¿no? El que realmente la gente lo glorifique y realmente le dé a él el lugar que merece como tal, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar esto, recuerden, a modo de conclusión, pues obviamente la unidad es bien importante, pero no va a venir sola, hay que trabajar por ella, hay que desearla, hay que buscarla con diligencia, hay que ejercitar, hay que tener mucha paciencia, mucho amor definitivamente tiene que haber en la iglesia para que haya unidad, ¿no? Básicamente enfocarnos en
en el propósito que tiene el Señor por medio del Espíritu Santo, que fue el que envió a las iglesias básicamente para que hubiera una unidad en Él como tal, y solamente va a haber una unidad en base a esos 7 pilares que vimos, que seamos un mismo cuerpo, que caminemos en un mismo espíritu, con una misma esperanza, un mismo propósito, con un mismo Señor, que es la cabeza de la iglesia, una misma fe, una sola doctrina, un solo evangelio, un solo bautismo en el Espíritu y reconociendo a un solo y único Dios Padre para todos nosotros, ¿no? Básicamente eso. Bueno, y con el ejemplo que vimos, ya vimos que esa necesidad de ese paralítico unió a un grupo de creyentes que al final decidieron moverse y al final, confiados de lo que podían llegar a ser, lograron su objetivo que fue llevar a la persona a los pies de Cristo, que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Como iglesia, obviamente, no nos dejemos contagiar de mucha parálisis que hay por ahí, sino que más bien sigamos trabajando, ¿no? Eh, no menospreciemos las cosas que como iglesia podemos llegar a hacer, pero en la medida de lo posible, siempre en unidad, ¿no? Mantengámonos unidos, mantengámonos en un mismo espíritu, que es la única manera de poder avanzar, si no, no vamos a poder avanzar. No sé si alguien quiere comentar algo adicional de lo que hemos hablado. Y yo, pastor, Sí, Leo, es que es un no te escuchamos, Leo. en Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ahí me escucha, pastor. Sí, sí, ya. Hola, Sí, sí, y ya, ya ahora sí. te. Ajá. Primera de Pedro 4:10, Ujú, que dice que cada uno según el don que ha recibido, ujú, ministrelo todos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ujú, Entonces ahí está hablando que todos hemos recibido un don. ujú, No está haciendo excepción, o sea, está diciéndole que todos recibimos un don, que tenemos que ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando de la unión, está hablando de todo lo que usted habló ahorita. Por eso ajá. quería compartirlo. Sí, que era lo que hablábamos de que todos tenemos al menos un don, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente no sabe cuál es el don que tiene y como no sabe, pues mucho menos lo va a desarrollar y digamos, entendiendo uno que los dones son para ponerlos al servicio de la iglesia, pues ahí también ya ahí comienzan a haber peros, ¿no? Pero sí, sí, ahí está claro básicamente eso de cómo no. Porque mire que el título del capítulo 4 dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Acuérdate que la gracia de Dios el concepto de gracia, ¿no? Es recibir lo que uno no merece, ¿no? Nosotros hemos recibido muchas cosas de Dios que no merecemos, pero digamos que la podemos centrar en que nosotros tengamos el Espíritu de Dios o la presencia de Cristo en nuestra vida, que era lo que el Señor le decía a Pablo, no, bástate mi gracia, o sea, bástate mi presencia, ¿no? Pero esa presencia de Dios en la vida de uno, nosotros tenemos que ser buenos administradores, ¿no? O sea, porque es algo que hemos recibido, pero que no es nuestro. Por eso Pablo decía es que lo que yo he recibido no es mío, entonces yo soy deudor más bien, entonces lo que yo recibo lo doy, ¿no? Lo que recibo por gracia lo tengo que dar por gracia, pero siendo buenos administradores. Sí, sí, cierto, Leo. ¿Alguien más? No se te oye, Leo. Te oyes como Robocop. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí sí, Es sí. que estoy de camino. Ahí sí, Ok. Sí, ahí sí. ahí. Ajá. Es que digamos, yo estuve investigando sobre ese versículo precisamente, pastor, antes del estudio. Ujú, Y decía, digamos, que la multiforme gracia de Dios es inclusiva, que digamos que ningún creyente está excluido, porque es la gracia. Y dice que rompe todas las barreras culturales. ujú. Dice que Sí, no hay une a los excepción. creyentes, ajá, fomenta la unidad y la cooperación entre los creyentes. Y es Correcto, abundante y nunca se agota la correcto. gracia de Dios. O sea, es multiforme por eso que le acaba de decir. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. Gracias, Leo. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios pues por esta noche y que cada uno tenga una linda semana. Regálanos ahí, David, ya que abriste la cámara, una oración ahí, ya que te vi ahí sonriente, ¿no? Ah, bueno, está bien. Ya que te veo multiforme. Aquí está el audífono. Señor, muchas gracias, Padre, por esta noche, Señor, que nos ha regalado, Señor.
Eh, Gracias por la enseñanza, Señor. Eh, este tema, Señor, que es muy importante, la unidad, Señor. Ayúdenos, Señor, a trabajar en esto, Señor, que realmente sí es de mucha bendición para nosotros y para los que nos rodean, Señor Jesús. Gracias, Señor, por su palabra y porque siempre nos bendice, Señor Jesús, por medio de ella. Gracias porque por medio de ella nos alienta a seguir adelante cada día, nos consuela, nos motiva, Señor, y nos da esperanza, Señor, para seguir adelante cada día, puesta la mirada en usted, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por este día trabajado, por esta noche en la cual ya vamos a descansar, Señor. Guárdenos, Señor. También ayúdenos a levantarnos con bien, Señor. También, Señor, te damos las gracias por la hermana eh, que estaba enferma, Señor. Ya está un poco mejor. Y gracias por todo, Señor, que nos das. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, Amén. amén. La hermana Elsa.